presenta Notimar al amanecer. Jueves 21 de mayo del 2020, muy buenos días amigos televidentes, bienvenidos a una edición más de Notimar al amanecer. Rápidamente iniciamos con la información y atención, el día de ayer se protagonizó un plantón en los bajos del Hospital Delfina Torres de Concha, al sur de la ciudad de Esmeraldas, donde hubo servidores públicos reclamando por los sueldos y la rebaja de sueldos por parte de esta entidad, además del gobierno nacional. Hay aquí un informe. El personal administrativo de salud pública no están inmersos en el aumento de sueldo y más aún se realiza una rebaja de sueldo para este sector trabajador. Vamos a hacer el plantón porque supuestamente en lo que ha dispuesto la Asamblea Nacional, el personal administrativo de salud pública no estamos inmersos en el aumento del sueldo ni en la seguridad de nuestro sueldo. Nos van a rebajar de $620, nos van a rebajar a 500 y pico de dólares, y no lo vemos justo que con 21 años de servicio, trabajadora social, ganando $20, $620 me rebajen a 500 y pico cuando yo tengo deudas que pagar. Usted y yo como comunicadores sociales siempre hemos luchado porque la imagen de la institución del Ministerio de Salud Pública sea la mejor. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que amanecimos con una reducción de sueldos del personal administrativo de carrera. El personal administrativo de carrera, ustedes saben que nosotros no ganamos ni lo que deberíamos ganar. Mientras yo debería estar ganando $1.670, gano $901. Entonces, y a eso me le van a quitar y me voy a quedar con $700. Es injusto por todos los... Pese a la situación emergente que atraviesa el país, se sienten aislados ante las decisiones que toma el gobierno nacional, además de la falta de respuesta por parte de la Asamblea. Nosotros no tenemos vida. Para nosotros no hay día de descanso, nosotros trabajamos de lunes a viernes, llegamos a nuestra casa mientras el protocolo nos vayamos 7. No hay ni comisariato ni sábado y domingo, tenemos que andar comprando en tienda los días sábados. ¿Nosotros qué somos? ¿Trabajamos como? ¿Qué somos? ¿Peor o mundo? Todo el mundo tiene descanso. Nosotros vamos a salir a luchar y a protestar de 15 a 20 minutos diarios hasta que el gobierno recapacite y desista de esta lucha antiobrera, compañeros. Sobre los sueldos se manifestó que casi 100 trabajadores serían afectados por esta decisión. Yo le pregunto a usted, señor presidente de la República, Lenín Moreno, si el administrativo no compra los insumos de primera línea, ¿usted cree que habría aéreos de blanco? No, tendría un cementerio lleno de gente que no tiene para sepultar. Ya basta de injusticia y de burlarse de nosotros, el pueblo. Ante la situación emergente manifestaron que seguirán en pie de lucha ante la pandemia del COVID-19, ya que manifiestan que en estos momentos prima la vida, pero que es inaudito esta decisión. Sabemos que tenemos que regresar a salvar vidas. Tenemos que regresar a salvar vidas. Tengo que regresar a darle apoyo a esa persona que está en COVID, a decirle, señor, usted va a salir de esto, porque eso hacemos los comunicadores sociales. Atención al usuario, damos información. Entonces, ahí estaremos 10, 15, 20 minutos todos los días hasta que se revea esta información. Gustavo Jaramillo, Telemar. Muy bien amigos televidentes, y vamos a darles a conocer ahora las cifras donde mencionaron el día de ayer correspondientemente al coronavirus en Ecuador, donde ya se registran 34.854 casos confirmados entre pruebas PCR y pruebas rápidas. Asimismo, se informó que hay 2.888 personas fallecidas lamentablemente en el país. Hasta el momento, pacientes recuperados 3.536, con alta hospitalaria 3.557. En otro lado también informaron sobre el alta epidemiológica, donde ya registramos en Ecuador 9.961 casos. En Esmeraldas, 523 casos se registran hasta el momento, los cuales están distribuidos por los 7 cantones de la diferente manera. En Esmeraldas ya se registra 316 casos de coronavirus, en Quinindé 98 casos, Río Verde 16, Atacames 19, Muisne 24, San Lorenzo 19 y Eloy Alfaro 31.
Por otro lado, también el día de ayer la policía, no sé si me tienen en producción sobre el informe de la Policía Nacional con respecto a los resultados, a los operativos que se vienen registrando durante el toque de queda, debido a lo que se viene haciendo el arduo trabajo de la Policía Nacional con respecto a los controles que se están dando en Esmeraldas, porque ahí vemos las cifras 316. De una u otra manera también el COE provincial ya se ha pronunciado y ha militarizado a Esmeraldas para controlar de una u otra manera el control aquí en Esmeraldas. Vamos a ver si tenemos ese reportaje listo, donde se comunicaba el coronel de la policía Patricio Pérez e informaba sobre estas soluciones que están tomando, además sobre los diferentes operativos que han realizado durante estos últimos días. Adelante con el informe. La subzona Esmeraldas dio a conocer los resultados de los operativos realizados en la semana correspondiente desde el lunes 4 al domingo 17 de mayo. Me permito informar que como productividad general hemos realizado 294 operativos y obtuvimos los siguientes resultados: 99 detenidos, 46 por diferentes delitos, 48 por contravenciones y 5 por boleta de captura. En vehículos retenidos tenemos 316 motocicletas, 42 automóviles y 3 motocicletas recuperadas. Armas decomisadas, 12 armas de fuego, 35 municiones y 3 armas blancas. Droga incautada, 102.50 gramos de pasta base de cocaína, 5.968 gramos de marihuana, 4.900 gramos de clorhidrato de cocaína, dando un total de 61.961 dosis de sustancias sujetas a fiscalización que fueron retiradas del mercado de consumo interno. Informó que se han registrado 1.217 personas sancionadas por el incumplimiento al toque de queda y restricción vehicular. 1.217 personas sancionadas por incumplimiento del toque de queda y restricción vehicular. Un procedimiento relevante fue el que la Policía Judicial, enfocados en disminuir la impunidad y ocurrencia de los delitos mediante tareas investigativas en el sector de la pradera, quienes se presume serían los responsables de diferentes robos a domicilio. Que mediante tareas investigativas en el sector de la pradera procedieron a la aprehensión de 3 ciudadanos, quienes se presume serían los responsables de diferentes robos a domicilio en el sector de la ciudad bajo la modalidad de estruche. Los ciudadanos aprehendidos son Luis B., Ismael S. y Mauricio Q. Como evidencia se encontró en su poder un televisor de 32 pulgadas, una laptop marca Dell, una motocicleta marca Suzuki, 2 terminales móviles. Los ciudadanos aprehendidos y evidencias fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. Muy bien, amigos televidentes, 7 de la mañana con 15 minutos, iniciamos con la primera entrevista del día y hoy nos acompaña Elías Tenorio, él es delegado del Gobierno Nacional para atender en esta emergencia sanitaria y vamos a estar conversando sobre las diferentes gestiones que vienen realizando por parte de Elías Tenorio y asimismo sobre que nos informe de cómo se va a distribuir todas las, sobre todo las pruebas rápidas que están llegando acá a Esmeraldas. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Gustavo. Muy bien, con respecto a todas las gestiones que vienen realizando en contexto también a la petición de las 4.000, me parece 4.000 pruebas rápidas, infórmenos un poco sobre eso. Bueno, este fue un ejercicio en el que simplemente se priorizó la entrega de las primeras pruebas rápidas a Esmeralda, esas 4.000 pruebas rápidas que el Ministerio de Salud ha conseguido de parte de varias donaciones de diferentes empresas. No son todavía de las 430.000 pruebas que han llegado al país y se espera que se siga abasteciendo de pruebas rápidas en el transcurso de los días. Estas pruebas las debe tomar el personal de salud, evidentemente no es una prueba de un pinchazo nada más, sino que tiene todo un procedimiento, pero que permite contar con los resultados en el menor tiempo posible.
En ese contexto, el otro día usted había informado que esto también es para las personas que están en primera línea de batalla. ¿Cuáles son esas primeras personas? Bueno, básicamente continuamos con médicos, policías, militares, incluimos esta vez a las personas que trabajan en el aseo, que trabajan en, digamos, a los agentes de tránsito, al personal de acción social de la Prefectura de Esmeraldas, por ejemplo. Digamos, hemos considerado también a una parte, o digamos, dependiendo del stock, a los periodistas de la provincia. Es decir, estamos contemplando la primera línea como tal, a los conductores de los buses también que sirven en el transporte urbano de ciertos lugares de la provincia que están trabajando todo lo relacionado a la transportación en emergencia. También a ellos se les está considerando. Esa es la primera línea que hemos contemplado y, por supuesto, evidentemente para nosotros es muy importante decirlo, lo que estamos estableciendo es que todos los cantones reciban parte de esas pruebas rápidas para seguirlas tomando en los distritos. Muy bien, en ese contexto también, ¿de qué manera se está trabajando en conjunto, articuladamente con las diferentes autoridades? ¿Qué comunicación tiene Elías Tenorio con el COE provincial, el COE cantonal y asimismo también con personal o gerencia del Hospital Delfina Torres de Concha? Bueno, hemos estado haciendo todo un ejercicio de articulación. El día de hoy constituiremos el puesto de mando unificado, que es un ejercicio que se viene realizando en varias provincias del país y que lo que busca es, sobre todas las cosas, articular los esfuerzos de salud en la identificación de necesidades y gestionarlas de esa misma manera, en conjunto, pero no solo del Ministerio de Salud, sino que aquí ya se ingresa al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también al Hospital Naval. Es una gestión conjunta que va a permitir contar con más insumos para identificar también la necesidad de medicina y sobre todo de equipamiento necesario para que podamos atender la emergencia en las mejores condiciones. Eso sin perjuicio de que este puesto de mando unificado no está encima del COE provincial, no está paralelo al COE provincial, sino que es una herramienta del COE provincial para establecer los mecanismos necesarios para contar con los recursos y los insumos que permitan atender la emergencia sanitaria. En torno a las últimas resoluciones del COE provincial, ¿qué información usted nos podría manifestar, también teniendo en cuenta que usted es delegado del gobierno? ¿Cómo se está trabajando en conjunto con el COE provincial? Bueno, yo creo que una de las resoluciones más importantes es el haber propiciado que la Prefectura de Esmeraldas se le haya aprobado su proyecto para solicitar los $250,000 respectivos que el BEDE está otorgando a los gobiernos provinciales. Eso va a ser muy importante porque la señora prefecta va a obtener la posibilidad de adquirir insumos y equipos que se van a distribuir en las diferentes casas de salud de la provincia, bueno, como ello la ha contemplado. Por el otro lado, yo he sido la persona que estoy proponiendo que los alcaldes revisen nuevamente el tema de la semaforización. Estamos en un escenario en el que evidentemente no solo por el comportamiento ciudadano, sino por la necesidad de producir, ya los ciudadanos están bajo esa presión de los recursos económicos. Ha sido una crisis intensa, no hay recursos, las familias esmeraldeñas ya no saben mucho qué hacer, cómo sostener la canasta básica en sus hogares, y hemos planteado ya que los municipios y por supuesto la provincia de Esmeraldas comience a evaluar la necesidad de cambiar de color. Eso va a ser muy necesario porque de esa manera se dinamizan los negocios y comienzan a activarse las actividades económicas, y decir a los alcaldes que si necesitan el acompañamiento en términos de el protocolo, eso nos va a permitir a nosotros entregarles todos los protocolos que tenemos, que ya se han escrito, que el COE Nacional ha autorizado para reactivar desde construcción hasta, digamos, la atención en restaurantes, en locales comerciales, con un aforo reducido, pero que las personas evidentemente tendrán que seguir respetando el distanciamiento social y el uso de la mascarilla como condicionante para poder ingresar a los negocios.
Algo que usted manifestaba es sobre el comportamiento ciudadano. Ante esto también se tomó una resolución. Hay nuevos lineamientos de aquí en Esmeraldas con respecto al control. Coméntenos un poco sobre esas resoluciones o esos lineamientos que ha puesto el COE provincial. Bueno, hay que interpretar adecuadamente lo que el COE provincial ha planteado. Hay una propuesta de los señores alcaldes, o de la gran mayoría de los, digamos, de los señores alcaldes, de contar con el respaldo irrestricto de las Fuerzas Armadas, y lo plantean con el término militarización. Si a usted me plantea, yo evidentemente la militarización probablemente no sea la solución para este tipo de escenarios. ¿Por qué razón? Porque no vamos a contar ni con el contingente policial ni con el contingente militar de un efectivo por ciudadano. Lo que sí hemos planteado y que se viene discutiendo es el de endurecer mucho más las acciones, es decir, tomar mucha más fuerza en los procedimientos con el respeto de los derechos humanos, sin perjuicio de que nosotros podamos seguir controlando el escenario de distanciamiento social. Pero ahí es el planteamiento del cambio de color. ¿Por qué razón? Porque es mucho más fácil controlar un toque de queda desde las 7 de la noche a un toque de queda desde las 2 de la tarde. Nosotros hemos visto el comportamiento ciudadano las primeras semanas de toque de queda, por ejemplo, en el centro de la ciudad, pues, que es digamos una forma de apreciación nada más. Pero en el centro de la ciudad se respetaba el toque de queda. Ahora ni siquiera en el centro de la ciudad se está respetando el toque de queda. La gente está saliendo, volviendo, queriendo recuperar esa normalidad. Por ende, lo que hemos planteado es eso. Cuando se cambia digamos, el escenario para que los repartidores de comida puedan llegar a casa hasta las 10 de la noche, pues muchos entendieron que no solo los repartidores de comida, sino que todos los negocios podrían activarse. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo un escenario donde, a pesar de estar en color rojo, Esmeraldas está activándose en color amarillo. Entonces hay que generar las condiciones para que ese color se siga manteniendo como color amarillo, y por supuesto las personas puedan activar negocios como ferreterías, como mecánicas, que tanta necesidad le hace a la provincia de Esmeraldas. Creo que otro tema en particular, algo que ya se ha venido analizando, es sobre los centros de aislamiento para personas que tengan COVID-19. Ante esto también en el COE provincial se resolvió que se analice o que se gestione para que se ponga también a disposición el centro de alto rendimiento en Río Verde. ¿Hay esa alternativa por parte también de Elías Tenorio? Bueno, este es un tema que viene desde hace 2 meses que empezó la emergencia. El Centro de Alto Rendimiento de Río Verde es un escenario que se ha previsto en el caso que se requiera aislamiento, sobre todo para la comunidad de Río Verde. Ese es un escenario que se planteó y que hay en varios lugares de la provincia y otros sitios que se han estado empezando, digamos, a concebir ante la idea de que COVID pueda avanzar enormemente. Sin perjuicio de las acciones para que en la ciudad de Esmeraldas, por ejemplo, se pueda contar con un centro siempre y cuando la capacidad hospitalaria se desborde. En este momento hay que indicarlo, no superamos los 80 pacientes con COVID en el hospital, entonces no tenemos esa necesidad de activar ese mecanismo como tal. Lo que sí nosotros planteamos y estamos haciendo gestiones permanentes es para fortalecer las unidades de cuidados intensivos para contar con más respiradores y más flujómetros que permitan atender a la población en el caso que se requiera ventilación mecánica o oxigenoterapia. Muy bien, un tema particular también aquí es sobre lo último que se está dando en el país con respecto a las leyes que se aprobaron y sobre todo también las medidas económicas. Ante ello también, ¿cuál es la postura del delegado del Gobierno Nacional aquí en Esmeraldas? Por supuesto, respaldar el accionar del Gobierno Nacional en un escenario tan complejo como la crisis económica que estamos viviendo. Más allá de la crisis sanitaria o la crisis del COVID, es una crisis que ha rebasado todo entendimiento por parte de la ciudadanía y por parte del Gobierno Nacional. Fíjese, hemos perdido 12,000 millones de dólares, se han perdido 150,000 plazas laborales y evidentemente el sostener el aparato, digamos, de servidores públicos del Ejecutivo
como lo tenemos actualmente, ya no lo podemos hacer. O sea, tenemos una suerte de situación tan difícil que nunca hemos experimentado, los shocks externos relacionados a la reducción del precio del petróleo como tal, también que ha sido una condicionante, la incapacidad de contar con recaudación tributaria en este momento, digamos, porque así como los municipios, nosotros también tenemos esa dificultad de recaudar en un escenario donde se prioriza la vida ante todo y no la recaudación tributaria. Entonces, el gobierno nacional toma decisiones, no solo contar con la ley de ordenamiento de las finanzas públicas o la ley de ayuda humanitaria, que al final recibió este pedido del señor presidente de no contar con esos aportes del sector público como tal, sino que también tomar medidas que permita a generar ahorro e inyectar esos recursos en las empresas para que no solo no despidan a trabajadores, porque han despedido a varios trabajadores y las empresas y las microempresas están cerrando, sino que puedan contratar a más personas. Esta reactivación productiva es muy necesaria y por supuesto tenemos que hacer el esfuerzo nosotros como gobierno nacional. No sé si ustedes lo conocían, pero necesitamos $100 millones diarios para sostener la carga burocrática que en este momento tenemos. Y precisamente se ha recortado también ese presupuesto, teniendo en cuenta de que se ha eliminado algunas entidades y asimismo ha habido la fusión de varias entidades. Asimismo, la ciudadanía también se pregunta, por ejemplo, ya se está viendo ciertas afectaciones por los trabajos, hay reducción de sueldos, hay reducción de personal. Y uno de los casos más evidentes fue el día de ayer, por ejemplo. El día de ayer en el Hospital Delfina Torres de Concha se protagonizó un plantón en los bajos, donde personal de los servidores públicos del mismo hospital reclamaban sus derechos con respecto a sueldos. Sí, y que es el personal de nombramiento, no era el personal de contrato, es el personal definitivo del hospital que considera que se va en contra de sus derechos como tal. Hoy vamos a tener un diálogo con ellos a las 9 de la mañana con el fin de dialogar sobre estos temas y buscar puntos medios. Aquí lo que hay que entender es que la situación... Y es que no solo es de aquí en Esmeraldas ese caso, perdón Elías, ese caso no es solo aquí en Esmeraldas, por ejemplo en Santo Domingo, el día de ayer vi varios reclamos con respecto a despidos y otras notificaciones de rebaja de sueldos. Es en todo el país. El ministro Ceballos ha planteado la optimización del talento humano para fortalecer en el área médica y no contar con personal mucho personal en el área administrativa. Eso es lo que hemos estado discutiendo en los últimos días, sin perjuicio de que evidentemente aquí lo que hemos buscado es garantizar la sostenibilidad del sistema de salud. Por eso hoy vamos a mantener esta conversación y esperamos tener los mejores resultados posibles. Vamos a conversar, vamos a delinear algunos elementos, yo espero que podamos llegar a algunos entendimientos y por supuesto que las actividades continúen con normalidad. Yo creo que evidentemente la protesta es un derecho que garantiza la Constitución y que garantizan las leyes en el contexto de la seguridad ante todas las cosas. Este es un escenario donde no podemos tener este tipo de actividades, ya se lo ha venido repitiendo durante esta semana, y evidentemente para nosotros, además de lo que hemos visto que es sistemático el tema, es decir, que se están activando varios frentes de protesta como tal, hay que entender que también hay que garantizar la vida humana, que evitar la mayor cantidad de contagios posibles, y por eso hoy vamos a conversar con los servidores para poder definir sobre todo y contar con mayores respuestas que les podamos ofrecer a ellos. Pero estamos ante todo viviendo una situación muy delicada en términos económicos. La situación es tan delicada que hemos tomado la decisión de eliminar más instituciones. No solo es la Secretaría. Muy bien, eso también acarrearía varios desempleos y asimismo varias personas que se quedarían sin trabajo, y ante la situación económica es realmente preocupante. El día de ayer también, por ejemplo, veía lo del BIES, donde se va a ofrecer los créditos hipotecarios, y de una u otra manera uno se pregunta, si no hay trabajo, ¿por qué se ofrece créditos? De una u otra manera uno se pregunta esas cosas. La gente se está apretando cada día más y más, busca sacar créditos para resolver de una u otra manera, emprender algo,
Es preocupante de cierta forma la situación y queda la incertidumbre por parte de la ciudadanía. ¿Cuál sería el mensaje suyo ya para finalizar la entrevista y asimismo llamar a la calma a la ciudadanía de cierta forma por la situación que nos encontramos? Bueno, en el contexto de lo que usted está planteando, la pregunta que quisiera hacer es, a ver, entonces si no se cuenta con los recursos económicos, ¿qué más hacemos? Estamos en un escenario donde muchos actores sociales han planteado que no se tope a ninguno de los sectores, muchos actores productivos han planteado lo propio, muchos actores económicos han planteado lo propio. Entonces, cuando estamos en un país donde nadie quiere ceder, donde nadie quiere colaborar con mayor fuerza a este escenario de crisis económica, el gobierno es el que tiene que tomar las decisiones, por más dolorosas que sean, pues son dolorosas. Pero si no tomamos decisiones en este momento, lo que se pone en riesgo es la dolarización. Más allá del escenario de salud que estamos viviendo en este momento, es el escenario económico que tanto nos preocupa, de que si desdolarizamos el país, vamos a llegar a una hiperinflación. Y a una hiperinflación que nos va a llevar a escenarios como los que está viviendo el Precisamente usted acaba de mencionar algo muy importante, las medidas, las resoluciones del gobierno nacional pueden ser dolorosas, por más dolorosas que sea, es de una u otra manera bien para el país. Sin embargo, la ciudadanía también se pregunta, el pueblo se pregunta, ¿dónde está todo el dinero que de una u otra manera se ha robado la corrupción aquí en el Ecuador? Porque hay que decir, este es un país muy corrupto y se lo está viendo en plena pandemia que está ocurriendo a temas de corrupción. Entonces, ante estas posibilidades, el día de ayer también escuchaba el pronunciamiento del presidente con respecto a corrupción. Sí, el presidente lo ha planteado. Nosotros hemos ingresado 2 instrumentos a la Asamblea Nacional para que esos instrumentos sean aprobados, como la Ley de Extinción de Dominio Alguno, que permitiría a la justicia tener los insumos necesarios para recuperar esos bienes y esos recursos que se han robado a través de la corrupción. Y por el otro, también se necesitan las sentencias judiciales, justamente ¿para qué? Para recuperar, para tener esa acción. El gobierno nacional ha contribuido con todos los elementos y evidentemente ante la crítica de que el gobierno, a través de su Secretaría Anticorrupción, puede estar entorpeciendo los procesos, se elimina la Secretaría Anticorrupción, que lo único que ha hecho es presentar insumos y denuncias sobre los actos de corrupción. Entonces no solo es el gobierno no tiene la capacidad de incautar, de hacer requisición de bienes en el sentido de una sospecha de corrupción. Necesitamos la resolución judicial para que evidentemente se haga eso. Entonces aquí no solo es el gobierno ha hecho todo lo que le corresponde, ya le queda a la justicia y a las demás funciones de Estado, como la Asamblea Nacional, el aprobar los instrumentos necesarios. Y esto no lo decimos ahora, y no lo decimos por todos los escándalos. Esto lo estamos diciendo desde el día que presentamos la Ley de Extinción de Dominio, desde el día que aprobamos y firmamos como país protocolos relacionados a la lucha de corrupción. Desde ese día lo estamos haciendo, Gustavo. Entonces, sí, en este momento se han dado estas situaciones, pero ha sido, y el entendimiento de estas situaciones de corrupción donde los periodistas como usted han visto estos actos de corrupción y han denunciado ante los medios de comunicación, ha sido porque nosotros hemos activado sus mecanismos, hemos permitido que los periodistas y que la ciudadanía en general pueda sobre todo acceder a información y poder denunciar en el marco de la recuperación de las libertades. Ya hemos hecho lo que nos corresponde. Ahora le hace falta la justicia. Si tuviéramos los instrumentos, recuperaríamos todos esos recursos relacionados a la corrupción. Eso hay que decir. Bien. Muchísimas gracias, Elías. Estaremos atentos a toda la información y asimismo es un largo análisis que te toca hacer por parte de lo que estamos conversando, todos estos lineamientos que está poniendo el gobierno nacional y estaremos atentos a toda la información. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, encantado. Muy amable. Buenos días a todos los esmeraldeños. Muy bien, momento de irnos a una pequeña pausa comercial. Al volver estaremos con más información. Ya regresamos.
bien, amigos televidentes, continuamos con más en este espacio de la entrevista y hoy nos acompaña la licenciada Celedina Nieves Arroyo. Ella es ex deportista nacional de alto rendimiento y ahora actual coordinadora y secretaria del Deporte Zonal 1 aquí, por ejemplo, aquí en Ecuador. Muy bien, muy buenos días y bienvenida a este espacio. Muy buenos días. Muchas gracias de antemano por darnos la apertura a nosotros como Secretaría del Deporte, poder dar a conocer a la ciudadanía un trabajo que se viene realizando para que los deportistas puedan regresar, puedan ir ya haciendo sus prácticas, los deportistas de alto rendimiento. Muy bien, y precisamente se mandó un comunicado correspondientemente sobre el deporte de alto rendimiento que se reactiva a partir del lunes 18 de mayo, precisamente se reactivaba. Sí, bueno, la Secretaría del Deporte presentó al COE Nacional el Plan Nacional de Reactivación Deportiva, el mismo que se establece los lineamientos para la reactivación de los deportes, las actividades físicas individuales, en los espacios libres, el deporte formativo, el deporte de alto rendimiento, el deporte profesional. Para facilitar el retorno progresivo de las actividades físicas, contribuye con la formación integral de los ciudadanos deportistas de ámbito físico e intelectual. Entonces, el COE Nacional ha aprobado la primera fase de los lineamientos, el protocolo del retorno progresivo del alto rendimiento. Esto da no todas las disciplinas deportivas, porque también hay disciplinas de tiempo y marca, que esas todavía no, hasta cuando cambie. Esto depende también del cambio del semáforo en cada una de las provincias. Por lo general aquí en Esmeralda todavía no ha cambiado el semáforo, entonces todavía los deportistas no pueden desplazarse hasta los escenarios deportivos. Esto están hablando como en Sucumbíos, que ya está en semáforo amarillo. Estamos hablando en Guayaquil, que los deportistas ya pueden ir iniciando progresivamente sus entrenamientos de acuerdo al cambio del semáforo. Muy bien, bajo este contexto hay una documentación también la cual se debe seguir por parte de los deportistas, asimismo de las diferentes federaciones. Sí, esto depende de las federaciones nacionales, las federaciones de alto rendimiento, porque las federaciones provinciales todavía no inician, porque estamos hablando que son deportistas menores de edad. Entonces también hay que cuidar mucho la salud del deportista. El interés del Gobierno Nacional y la Secretaría del Deporte es cuidar la integridad de cada uno de los deportistas, Dios no quiera, para que no haya ningún deportista que pueda contagiarse del virus ya en algún escenario deportivo. En base a este contexto que usted acaba de mencionar, se va a ir analizando, por supuesto, mediante la semaforización de cada cantón, cada provincia, con respecto también a cómo se va a ir manteniendo este entrenamiento por parte de los deportistas. Sí, se va a ir manteniendo de acuerdo a los semáforos, porque sabemos que es preocupante también para cada uno de los deportistas, porque cada deportista, pues ya como se acercaba a la clasificación a los Juegos Olímpicos, hoy el interés de cada uno de estos deportistas y la visión, porque lo mejor que puede tener un deportista después de dedicarse la mayoría del tiempo a la práctica del deporte es tratar de conseguir una clasificación para llegar a los Juegos Olímpicos. Hoy cada uno de estos deportistas están luchando y están desesperados, con mucha ambición para regresar a los escenarios deportivos. Es de parte pues de la Secretaría del Deporte a buena hora que se pudo suspender, por lo menos correr hasta el año 2021 para que los deportistas tengan más tiempo para su preparación. Algo muy importante que usted acaba de mencionar es sobre todo la afectación que ha tenido la pandemia con respecto a los deportistas en el país. Veíamos ya que de una u otra manera se venían obteniendo algunos resultados importantes en los últimos Juegos, por ejemplo, bolivarianos, donde se veía varios resultados por parte de deportistas y de una u otra manera eso también motivaba al país, sobre todo a los ciudadanos, de que se podía conseguir algo, se puede conseguir algo para estos Juegos Olímpicos 2021 que ahora se han aplazado. Ante esto, ¿cómo es la preparación de un deportista previo a unos Juegos Olímpicos, teniendo en cuenta de que cada vez se van preparando más para determinar de cómo va a llegar a unos Juegos Olímpicos? Bueno, quiero dejarle claro que también, aparte de estar con la pandemia, muchos deportistas estaban haciendo su entrenamiento en casa. Cada entrenador le llevaba las directrices con los videos que le estaba formando
que los videos que ellos se grababan para poder revisar y darle cada una de las directrices de cómo iban haciendo, desarrollando el entrenamiento en casa. No quiere decir que el hecho que estaban en la pandemia los deportistas estaban parados totalmente. Los deportistas sí estaban cumpliendo con sus entrenamientos dentro de casa, pero no es lo mismo que estar en un escenario deportivo. Pero yo pienso que deportistas responsables, como son los deportistas ecuatorianos, sí estaban cumpliendo porque ellos mandaban sus videos y entonces de acuerdo a eso su entrenador le llevaba las directrices. Es importante porque yo digo siempre, no es fácil llegar a un Juegos Olímpicos y cada uno de estos deportistas van a luchar hasta el último día que sean las clasificaciones para poder conseguir su clasificación. Nosotros como ecuatorianos y más que todo pues nosotros le daremos mucha fuerza, mucha energía a estos deportistas desde lejos para que Ecuador tenga la mayor cantidad de deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos. Quizás algo que usted acaba de mencionar es muy importante, sobre todo la preparación del deportista no ha parado. Sin embargo, yo creo que de una u otra manera, psicológicamente, emocionalmente, esto también afecta el entrenar en casa. No es lo mismo ir a entrenar a un lugar determinado que es para entrenamiento y asimismo los diferentes escenarios que dispone el gobierno nacional para que los deportistas puedan prepararse. Ante esto, ¿cómo sería también prepararse psicológicamente y emocionalmente usted como ex deportista? Bueno, la Secretaría del Deporte, pues la economista Andrea Sotomayor tiene un equipo multidisciplinario para cada uno de estos deportistas, donde está el médico, el psicólogo, y van a ir ellos haciendo su trabajo para que los deportistas, pues, por lo menos hay que dejar un poco de miedo de ellos como deportistas, porque el hecho que esto pueda ir pasando, va a haber el miedo de parte de los deportistas, porque cada uno tendrá que adaptarse, entrenar con una mascarilla, que no va a ser fácil, va a ser muy difícil, porque haciendo una actividad física con una mascarilla, si muchas veces uno cuando va caminando y tiene la mascarilla, entonces comienza como la desesperación, entonces va a ser difícil, pero sin embargo nosotros tenemos que adaptarnos que este nuevo estilo de vida, de vivir los ecuatorianos y más que todos los deportistas, de entrenar, hacer sus prácticas con una mascarilla. La Secretaría del Deporte tiene ya su equipo multidisciplinario para, de acuerdo a cómo se vaya reactivando los semáforos en cada una de las provincias, los deportistas van a tener mucho cuidado, quizás los lleven a una base de entrenamiento para tener ya cuidado que solamente estén los deportistas y no tengan contacto con la ciudadanía. En base también al contexto del plan de alto rendimiento, ¿cómo se encuentra el país en esta secretaría? Sobre todo, ¿cómo se encuentran respaldados los diferentes deportistas en el país, tomando en cuenta el apoyo económico de una u otra manera y asimismo las diferentes disposiciones que se están planteando en estos momentos? Bueno, los deportistas de alto rendimiento, a pesar de estar con la pandemia, ellos están al día con su remuneración, con su ayuda. El Ministerio del Deporte, la Secretaría, del Deporte le ha transferido a cada uno de los deportistas para que ellos tengan la seguridad de que el hecho que están con la pandemia tengan sus recursos para poder ayudar a su familia, porque la idea es también de que el deportista tenga la seguridad y la tranquilidad para poder estar con familia y poder ayudar a su familia, más que todo en estos 3 meses que hemos estado de la pandemia. Eso es la seguridad para que el deportista esté tranquilo, pueda continuar con sus entrenamientos, de que ellos por lo menos tengan la estabilidad de poder económicamente ayudar a su familia. Muy bien, algo que también veía yo en este comunicado es sobre los diferentes deportes que se están reactivando, como usted lo mencionaba. ¿Qué deportes, por ejemplo, se van a reactivar? Usted lo ha dicho, no son todos, sin embargo, la gran mayoría de cierta forma. Bueno, son las disciplinas de menor riesgo, que van a iniciar con la sesión de reapertura de cada uno de estos deportes, como es el atletismo. Obviamente el fútbol todavía no se va a reactivar porque es un deporte donde puede acumular muchas personas, entonces lo que no quiere la Secretaría del Deporte y el Gobierno Nacional, estos deportes donde haya muchas aglomeraciones de personas, porque también tenemos que cuidarnos a medida que esto vaya pasando, tener mucho cuidado con los deportistas. Esto se va a reactivar el atletismo, levantamiento de pesas todavía no, el judo tampoco, se va a reactivar el karate, el taekwondo, tiro olímpico. Cada una de estas disciplinas se van a ir reactivando a medida que vaya cambiando el semáforo.
Muy bien, muchísimas gracias. Quisiera agradecerle por la entrevista y asimismo por la información. Estaremos al tanto sobre todo las diferentes disposiciones paulatinamente que va dando el gobierno nacional correspondientemente al deporte, de una u otra manera el apoyo de los deportistas que deben tener durante una pandemia. Muchísimas gracias. ¿Cuál sería el mensaje finalmente? Y así concluiríamos con la entrevista. Bueno, mi mensaje como una ex deportista es más que todo que los deportistas mantengan la calma. No es fácil, es difícil, pero sin embargo nosotros como seres humanos cada vez tenemos que cuidarnos, porque si ellos se cuidan, también pueden cuidar a su familia, porque sabe que desplazarse de cada uno de sus hogares a una práctica puede afectar en cualquier contaminación o cualquier que se pueda contagiar con el virus, pero sin embargo, hasta mientras por los deportistas que no pueden asistir a algún escenario deportivo, mantener en casa y mantener la tranquilidad. Sabemos que esto, cada vez la gente se va desesperando, pero la idea es ir manteniendo la tranquilidad, porque eso es lo más difícil. Entonces, si se mantiene tranquilo, se sigue desarrollando la actividad como se venía desarrollando, eso vamos a más que todo a cuidar la integridad de cada uno de estos deportistas. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Celedina Nieve Arroyo, ex deportista nacional de alto rendimiento y ahora actual coordinadora de la Secretaría del Deporte Zonal 1. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, momento de irnos a una pausa comercial. Al volver estaremos con más entrevistas. Ya regresamos. Muy bien, amigos televidentes, continuamos con más y nos acompaña ahora en la entrevista del día doctora Ana Caicedo Rodríguez, directora del Consejo Nacional Electoral aquí en Esmeraldas, y vamos a estar conversando sobre el cambio de domicilio electoral bajo la modalidad virtual. Muy buenos días y bienvenida. Sí, muy buenos días, señor periodista, y gracias por permitirnos informar de las actividades que realiza el Consejo Nacional Electoral a través de la Delegación Provincial de Esmeraldas. Muy bien, bajo la modalidad de este cambio virtual, sobre todo que estábamos conversando, y asimismo, ¿qué comprende este cambio? Sí, el Consejo Nacional Electoral, pues amparado en la Constitución, en las normativas vigentes, habilitó una modalidad web de los cambios de domicilio a través del portal institucional, el mismo que pues tiene una serie de requisitos paso a paso a seguir para que la ciudadanía pueda acceder y pueda realizar su cambio de domicilio. Este trámite se lo realizó por la necesidad de precautelar la salud y seguridad de todos los ciudadanos frente a la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Asimismo, por tener una innovación tecnológica, el órgano electoral frente a los comicios de elecciones generales 2021. El Consejo Nacional Electoral garantiza los niveles de seguridad porque esta información es proporcionada por el ciudadano, el mismo que es analizado y validado por los técnicos de la institución. Pues el ciudadano podrá comprobar este mecanismo, ya que él es el único que puede realizar este trámite. Bajo esta modalidad, ¿desde cuándo inició? Porque tengo entendido de que ya inició, y hasta cuándo se puede hacer el cambio de domicilio. Es algo que normalmente la ciudadanía se pregunta y a veces dice, ya no tengo tiempo para cambiarme, y ya no se cambió. ¿Hasta cuándo se puede uno cambiar de domicilio? Sí, nosotros iniciamos ya pues, con la página web, hacer los trámites de domicilio desde el 17 de mayo y terminamos el 14 de junio del 2020. Esas son las fechas topes para que todos los ciudadanos esmeraldeños ingresen a la página web de nuestra institución y puedan acceder a este servicio electoral de aquellos que lo necesitan, ya que se encuentran pues empadronados en otros lugares que no es su residencia. ¿Qué requisitos necesita la ciudadanía para poder acceder previo a una página web y asimismo hacer el cambio de domicilio? ¿Qué requisitos debe tener? Por ejemplo, cédula, ¿qué más debe portar? Ya el ciudadano, una vez que ingrese a la página web, pues llenará los datos personales para que pueda ser creado primero su usuario. En el momento que ya tenga su usuario, ya puede ingresar pues sus datos que le registran en la cédula, en la parte frontal y la parte posterior, y de allí tendrá que colocar pues en un servicio, una copia de servicio básico
así también ya puede ser esta de luz, teléfono, agua, que sea vigente del año 2020. Puede decir desde el mes de enero, podría ingresar los datos porque lo que nosotros necesitamos validar es la dirección del domicilio donde se encuentra el ciudadano. Otro de los requisitos es tomarse una fotografía junto con su cédula, porque este documento también será ingresado junto con el formulario que habrá llenado para solicitar el trámite de su cambio de domicilio. Son requisitos básicos que todos los ciudadanos los tenemos a nuestro alcance, como es la cédula, es la fotografía y es el servicio básico. Muy bien, ¿cuál es el paso a paso a seguir en la página web, teniendo en cuenta de que es un proceso nuevo y de una u otra manera la ciudadanía puede tener esas interrogantes? Bueno, primero el ciudadano ingresará a la página web www.gov.es. Una vez que esté ingresada a la página institucional del Consejo Nacional Electoral, llenará los requisitos en el trámite donde dice servicios en línea, y de allí llenará el icono donde empezamos los trámites de cambio de domicilio, el cual le va a pedir una serie de datos que son cédula, apellidos, nombres, correo electrónico, número de celular, y una clave que será utilizada solo por el ciudadano. Con esta clave ya el ciudadano tiene su usuario, el cual tendrá que ser validada con algunas preguntas, el mismo que corresponde a información de su cédula de identidad. Como por ejemplo, le puede salir si es que ingrese el nombre de su padre, y como él es él sabe, esa información validará su creación de usuario. Una vez que tenga ya su usuario correspondiente y que le llega un mensaje de satisfacción a su correo que ha ingresado, el ciudadano puede ya imprimir el documento que realizó, lo firma y lo escanea y sube el formulario del cambio de domicilio, que corresponde a todos los datos de donde él esté empadronado hacia la provincia o lugar o cantón donde él vaya o donde quiere sufragar o realmente donde está viviendo ahora. Muy bien, en cuanto al cambio de domicilio, las personas que, por ejemplo, no hayan sufragado y todavía no hayan pagado la multa, ¿podrán hacer este cambio de domicilio sin tener que pagar todavía la multa o de una u otra manera ellos deben pagar la multa? No, no hay ningún inconveniente en este momento. Por esta vez el ciudadano no se le va a validar la información de que tenga registrada algún tipo de multa dentro del Consejo Nacional Electoral por no haber sufragado o por no haber sido miembro de la Junta Receptora del Voto. Ellos por esta vez sí podrán hacer sus cambios de domicilio. Se estableció el Consejo Nacional Electoral. Sabemos que estamos pasando por un estado de excepción, asimismo el toque de queda de una u otra manera afecta a la movilidad. Sin embargo, el CNE también dispuso algunos puntos, sobre todo que se pueda acercar a la ciudadanía para acceder a información. ¿Aquí en Esmeraldas hay casos de eso? Nosotros estamos atendiendo a través de la modalidad de teletrabajo todos los requerimientos que necesitan los ciudadanos esmeraldeños a través del correo institucional esmeralda@cne.gov.es, el mismo que a diario estamos atendiendo todos los servicios y requerimientos que nos hacen los ciudadanos. Una vez que pasemos ya a través del COE cantonal que disponga o resuelva el cambio de semaforización de rojo a amarillo, nosotros podemos atender los puntos de atención desde la Delegación Provincial de Esmeralda para poder realizar estos cambios de domicilio de manera presencial. Muy bien, cambiándole un poco de tema y aprovechando la oportunidad, ¿sabe algún tema sobre todo que de los medios de comunicación todavía no han recibido el pago correspondiente? Hasta el momento tenía información desde diciembre de 702 medios de comunicación iban a recibir el pago correspondiente de las anteriores elecciones. Hasta el momento, ¿cómo va ese tema? Bueno, el Consejo Nacional Electoral ha venido cubriendo estos valores de cuentas por pagar de años anteriores a diferentes medios de comunicación a nivel nacional. Pues no le podría decir el dato de a quiénes sí les pagaron y a quiénes faltarían por pagar,
ya que esos pagos los realizan a través de matriz. Ellos, a medida de que el Ministerio de Finanzas esté haciendo los respectivos desembolsos, pues ellos asimismo están cubriendo valores a medios de comunicaciones como lo han hecho desde el mes de enero hasta la fecha. Es que eso lo digo por el trámite que uno de una u otra manera se realiza durante las elecciones, donde diferentes candidatos se acercan a los medios de comunicación de una u otra manera a poder poner su publicidad que le concede el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, ya se está pensando en unas nuevas elecciones y todavía no se cancela lo que era de las anteriores elecciones. Claro, hay situaciones que ya no dependen del Consejo Nacional Electoral, sino en este caso el Ministerio de Finanzas, que las asignaciones lo ha venido haciendo de a poco, de acuerdo a los problemas o crisis económicos que vive el país, y de asimismo el Consejo Nacional Electoral a través de matriz ha venido pues haciendo estos pagos pues a algunos medios de comunicación. Muy bien, estaremos al tanto de toda esta información. ¿Cuál sería el mensaje a la ciudadanía finalmente para concluir este espacio de la entrevista? Bueno, primero, pues decirle a la ciudadanía que tenemos el correo habilitado institucional, que es esmeralda@cne.gov.ce, el mismo que pueden solicitar todo tipo de requerimientos de servicios electorales. Segundo, que a través de la página web pueden realizar sus cambios de domicilio electoral, pues aprovechar este tiempo que es a través de la modalidad web, y luego, pues en el momento que ya haya el cambio de semaforización a amarillo aquí en la provincia de Esmeralda, podemos nosotros realizarlo el punto de atención desde la Delegación Provincial de Esmeralda, y que sigámonos cuidando como hasta ahora no hemos hecho y que nos quedemos en casa. Muy bien, muchísimas gracias, directora del Consejo Nacional Electoral aquí en Esmeraldas, por la valiosa información, sobre todo del cambio de domicilio, donde la ciudadanía se preguntaba de una u otra manera qué resoluciones va a tomar el CNE correspondientemente por la pandemia que estamos pasando. Muchísimas gracias por la información. A usted, señor. Buenos días. Muy bien, amigos televidentes, así estamos concluyendo esta edición informativa. Agradecerles como siempre por su fiel sintonía, que tengan una excelente mañana y por supuesto les recomendamos que se queden en casa. Nosotros le informamos.